Muy buenos días. Estamos acá en nuestro nuevo programa, domingo 9 de febrero, 10 de la mañana, el dúo dinámico de la salud. Y nuestra pregunta del día de hoy, ¿las carnes rojas producen cáncer? Esto lo sabremos gracias a la participación del doctor César Montoya Carlos. Días, estimados amigos, y semana a semana nos están viendo ustedes. Estamos viendo pues, temas relevantes de la salud pública. Hoy día vamos a ver el tema, pues, si las carnes rojas son causantes, pues, del cáncer, fundamentalmente del cáncer colorectal. Entonces, veamos inicialmente si esto es así. La Organización Mundial de la Salud, a través también de la Universidad de Harvard, han estudiado, como la doctora Kagu ha estudiado del Departamento de Nutrición de la Facultad de Salud Pública de Harvard, que se producen pues agentes alquilantes, sustancias químicas por el consumo de carne. Ahora, veremos pues los tipos de carne que hay. Eso significa, cuando se habla de cáncer, es una enfermedad multifactorial que se ha dañado los genes, se ha dañado eh, el ADN. Para que nos entiendan, nosotros dentro de nuestras células, dentro del núcleo de las células, tenemos un material genético que comanda nuestras vidas, nuestro fenotipo, la forma como somos nosotros. Entonces, ese ADN se altera por medio de un daño que se produce a ese nivel. Bueno, y es así que lo mencionan dos tipos de carne. Las carnes rojas, normales, y las carnes procesadas. Esas carnes procesadas que son, pues, las salchichas, que son los chorizos, las hamburguesas, en fin, todas las carnes de ese tipo eh, son las carnes, como se está viendo en estos momentos, ¿no? Y la carne procesada y esa parrilla, ¿no? Que se produce, eh, que producen en esas parrillas algunos productos químicos alquilantes, como lo vamos a mencionar. Se hizo un trabajo de investigación en Estados Unidos de 900 personas. De esta investigación identificaron algunas firmas mutacionales del tejido tumoral, y eso era porque lo relacionaban pues para 150 gramos que consumían muchas personas, o en el caso de dos porciones de carne procesada. Y esto tuvo consecuencias, ¿no? De que también algunas instituciones en Estados Unidos comenzaran pues a promocionar la salud pública y la prevención en este caso. Creo que, por ejemplo, también han estudiado, así como Estados Unidos, México, España, y los mexicanos han dicho pues que 50 gramos diarios, ¿no? de carne que se puede consumir incrementa el 18% en nitrosaminas, 18% de casos de cáncer por la producción de nitrosaminas. Y es el daño a nivel del aparato digestivo, estómago en este caso, ¿no? Y también, obviamente, a nivel del colon distal y fundamentalmente el llamado el cáncer colorectal. En España, epidemiológicamente tenemos nosotros 44.000, casi 300 casos, hombres es 27.000 y mujeres casi 17.000 casos de colon rectal. Imagínense, hay tremenda cantidad de personas que tienen este problema de cáncer. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos de cáncer a este nivel de colon? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué factores hay que pueden ser modificables y que algunos no pueden ser modificables? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la edad lo menciona que
entre 65 y 75 años son los más, digamos, las edades que más podrían tener cáncer colorectal. El moderado podría ser de 50 a 65 años y de 35 a 40 sería unos cuantos, que podríamos llamarlo los jóvenes, ¿no? Luego de esto tenemos las dietas ricas en grasa y también pobres en fibra. Ahora, cuando se habla de grasa, ¿cómo lo relacionamos con la carne? Es que en la carne hay grasa, pues, ¿no? Y hay varios tipos de carne, carne de cerdo, carne de res o de vaca, en fin, también de cordero, ¿no? Entonces, ahí encontramos grasa. Y vamos a explicar en esta partecita cómo se va a mencionar lo que se ha experimentado en animales y también en voluntarios, que lo vamos a mencionar. Pero en este caso, cuando hablamos de factores de riesgo que se produce también cáncer colorectal, pero por grasa, las grasas son ésteres, químicamente son ésteres. ¿Qué es un éster? Un éster es la combinación de tres ácidos grasos saturados o insaturados, más un alcohol llamado propanotirol, que también se llama glicerina o glicerol. Esta unión da eso, pero cuando la grasa que tenemos nosotros se calienta, eso va a tener como consecuencia no los ácidos grasos, sino el glicerol. El glicerol es un alcohol, se llama propanotriol, tiene tres carbonos y tres radicales alcohólicos, lo cual es cuando se calienta, se transforman en aldehído y se transforman en propanal. Y propanal es un producto carcinógeno. Y es por ese motivo. La Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de Estados Unidos y de Europa también, el IARC, clasificó pues a dos tipos de formas de carne, ¿no? Las carnes rojas que posiblemente podrían, ¿no? Es como si nosotros utilizábamos la carne para comer, por ejemplo, un guiso o alguna fritura normal y corriente, un bistec, por ejemplo, ¿no? Eso lo llaman, posiblemente podrían producir cáncer, posiblemente. Y las carnes procesadas, como las hamburguesas, ahí está, Juan, ahí tenemos los chorizos, los embutidos, ¿no? Todo eso son procesados. Entonces, por eso se dice que es un factor de riesgo, son la dieta. Ahora el otro factor es el genético y algunas personas, pues los problemas de cáncer se da por que tenemos oncogenes. Tenemos unos genes que son de predisposición para tener cáncer. Y en este caso, para cáncer colorectal. Tenemos algunos marcadores genéticos, ¿no? Y eso implica que hay que cuidarse, como veremos pues la parte preventiva. Luego tenemos el historial médico. Hay pacientes que tienen problemas de pólipos benignos. Los pólipos son tumoraciones benignas de colon, de recto, o también colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Y finalmente tenemos el otro factor de riesgo que es para producir cáncer de colon, es el estilo de vida. Y ese es el que se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, la dieta, comer, ahora como mencionar, la obesidad, por ejemplo, puede disminuir el peso, la grasa, el sedentarismo, muchísimos peruanos y en el mundo tenemos como un factor de riesgo. El otro es el excesivo consumo de alcohol y otro que podría ser el tabaquismo. Entonces, estos factores de riesgo, ¿no? Para producir eh, son pues en realidad los que conocemos hasta el momento. Pero
como se mencionó inicialmente, y la doctora Kagu lo mencionaba, de la Universidad de Harvard, luego tenemos firmas alquilantes. ¿Qué son las firmas alquilantes? Las firmas alquilantes son productos nitrogenados que se van a producir y que en el proceso, sea fisiológico o digestivo, que significa que yo me voy a alimentar de carne y en ese proceso de digestión se va a producir algunos productos químicos y que van a alterar dos genes, el CRAS, el KRAS o el PIK3CA. Entonces, ese es, digamos, ese mecanismo. Pero en animales y menores y voluntarios se ha comprobado experimentalmente lo siguiente. Ya se mencionó ahorita en estos momentos las dietas ricas en grasa, que es uno de ellos, tremendamente carcinógeno el propanal. Dos, la cocción de la carne, Juan, la cocción alta. Y ahí entramos, pues, ¿qué cosa? Las famosas parrillas. Esas parrillas que consumimos, pues, las carnes, los chorizos, todo eso, va, se va a producir productos nitrogenados, aminas nitrogenadas, aminas, por ejemplo, que son heterocíclicos cancerígenos, ¿no? Un ejemplo, lo puedo nominar, el 2 amino 3,8 dimetilamina, es eso, y sus nombres, algunos por ejemplo se llaman MEL QX, el dimel QX o el PHLP, son productos químicos y otros productos, Juan, que como estamos viendo en estos momentos, que son productos que se va a poner en la parrilla y no. Entonces se va a producir estos productos químicos cancerígenos, que son, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, imagínense, policíclicos, como el benzopirineo, benzopirineo. Entonces, miren, el VAP es extremadamente cancerígeno, ¿no? Además de eso, tenemos los compuestos el N-nitroso. Cuando se produce el fenómeno de la digestión, en ese fenómeno de la digestión nosotros tenemos cómo se afecta el colon, la carne roja. Tenemos un microbiota intestinal, Juan, que va a degradar la carne y lo va a degradar en compuestos cancerígenos. Y uno de los compuestos cancerígenos son el N-nitroso, el N-nitroso, y es endógeno. O sea, yo voy a comer carne y si es preciso, carne procesada o carne a parrilla, en ese momento se produce la digestión intestinal y a ese nivel del colon distal, obviamente, ¿no? Se va a producir y llega a las mucosas estos productos como el N-nitroso, y que va a causar también el cáncer de colorectal. Aparte de eso, los científicos han estudiado que la hemoglobina de las carnes, que se llama pues la mioglobina, exactamente, la mioglobina, tiene un grupo en. El grupo en significa que tiene hierro y tiene unos compuestos, ¿no? Que ese compuesto se encuentra en la carne roja y se va, digamos, se va a transformar en productos que van a ser, pues, cancerígenos y van a hacer la proliferación celular de la mucosa. Entonces, este efecto del M tenemos nosotros que tener en cuenta también. Aparte de eso, y finalmente en esta parte, tenemos también la nitrosación. ¿Qué significa eso? Nosotros, Juan, cuando vamos digamos, a consumir carne, a veces la carne lo guardamos, o hay carnes guardadas, o hay carnes que son procesadas, y para el procesamiento de la carne se le agrega nitritos y nitratos.
¿Y qué son los nitritos y nitratos? Son sustancias químicas inhibidores de los microbios para que no se reproduzca y no se descomponga la carne, pero estos nitritos son cancerígenos. Entonces, estamos hablando de la nitrosación. Aparte que se produce el N-nitroso dentro del organismo, también se puede aumentar de manera, digamos, externa en los productos eh, que son carnes procesadas, las famosas curaciones. Las curaciones que son que para que se pueda conservar. Entonces, hemos visto que hay, digamos, evidencias de trabajos científicos y además de eso, tenemos que mencionar que hay aditivos, como se ha mencionado, los aditivos que son conservantes, en este caso los nitritos y nitratos, ¿no? Y que van a actuar. Por ejemplo, el nitrato potásico se llama el E249, ¿no? La semana pasada hemos conversado, Juan, y recuerdas que conversamos sobre los colorantes. Los colorantes tienen una nominación, se le dan por letras y eran cientos. También a las carnes, a los chorizos, digamos, a los embutidos, y a todos los productos que son de carne procesados, tienen pues antioxidantes, se les va conservantes, como estos conservantes que son nitritos y nitratos, además colorantes, se le puede poner colorantes. Hemos visto de antes hace poco el chorizo, ¿no, Juan? El color rosadito, ¿no? Ahí está, aquí está, ahí está, por ejemplo, color rosadito. Esperamos, no sé qué la firma o digamos los mercados, el mercado donde lo expenden, o digamos exactamente la fábrica, ¿no? Le pueda poner de repente hasta el rojo 3, digamos el colorante rojo 3, imagínense, no se sabe. Entonces, pero así como hay eso, hay aditivos como edulcorantes, saborizantes, en fin, para dar una textura, un sabor y todo eso. Entonces, esos productos, los aditivos, uno de ellos que son los conservantes, son tremendamente cancerígenos para los productos curados, o sea, en este caso, ¿no? Entonces, creo que viendo todo este contexto, hemos hablado del punto de vista epidemiológico y también de la forma que se va a producir el fenómeno de daño del ADN en eso. Debemos considerar que en el país nosotros tenemos y expenden fábricas este tipo de productos en eso. Entonces sería de ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad o del cáncer exactamente, ¿no? Creo que un diagnóstico de este tipo podría empezar un diagnóstico clínico, que lo tendría que ver un médico, un diagnóstico clínico, y en ese caso es especializado, pero lo otro es el diagnóstico de laboratorio, realizar, por ejemplo, un examen de sangre oculta, por ejemplo, para empezar. Y luego de eso, tenemos nosotros ahora, son biomarcadores para determinar los micro ARN, determinar de esta forma el tipo de cáncer que podría haber en este caso. Hoy día hay laboratorios ya sofisticados donde hay este tipo de tecnología, biomarcadores. Entonces, viendo en este contexto, creo que en la parte, digamos, que tenemos que nosotros recomendar sería, pues, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder prevenir el cáncer? Aparte de los factores que hemos mencionado, tenemos nosotros utilizar la dieta mediterránea, que es la mejor que podríamos hacer. Dice la literatura, dice los científicos,
y los investigadores que por lo menos mínimo debería comerse una vez a la semana carne de ese tipo rojo. No es exactamente erradicarlo, sino por lo menos una vez. Y pero la carne roja y no la carne en parrilla, ni la carne, por ejemplo, procesada, sino la carne, simplemente la que utilizamos comúnmente. Eso va a disminuir el 30% y en algunos casos el 40% no habría la posibilidad de tener un cáncer colorectal. Entonces, el estilo de vida es fundamental en la persona, que no haya sedentarismo, ¿no? Que no haya obesidad, que no haya consumo de alcohol, tener una dieta adecuada, positiva, una alimentación, la dieta de la alimentación mediterránea. ¿En qué consiste esto? Frutas, consiste verduras, consiste cereales integrales, consiste pescado, consiste, digamos, en todas las carnes que no sean rojas, o sea, que sean las blancas, por ejemplo, está en el conejo, en el pavo, en el pollo, ¿no? En el pescado, ¿no? Y obviamente consumir, por lo menos así, para que el cambio también de una cultura social que nosotros consumimos carne, obvio, no podríamos erradicarlo. Entonces tendríamos que ser de 1 a 2 veces por semana. Eso es lo que se podría recomendar por ese lado y creo que de esa forma podríamos disminuir. Paralelamente en esto, en Estados Unidos nosotros hemos revisado la información, el 2024, ellos han tenido 152.000 casos de colorectal en todo ese país. De colon, 106.000 aproximadamente, y de recto, 46.000. En el Perú, el año 2024 hemos tenido 3.445 casos de cáncer colorectal. En política pública, Juan, ¿qué debemos hacer nosotros? A ver, nosotros tenemos en el MINSA digamos, el programa, ¿no? Que es la Estrategia Sanitaria Nacional de Nutrición y Alimentación Saludable. La pregunta está, ¿se promueve este tipo de formas de prevención para no tener enfermedades? Es por eso que nosotros estamos aquí, para poder, digamos, hacerle llegar a la población. También vamos a insistir, no es alarmar, sino es cambiar, porque las evidencias hablan, los trabajos hablan, digamos, el Centro de Control de Estados Unidos habla, el IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, habla, o sea, muchos trabajos de investigación hablan, muchas revistas hablan sobre el caso de las carnes. Por lo tanto, digamos, la estrategia sanitaria debería ser, y eso está dentro de lo que es el Viceministerio de Salud Pública del MINSA. Así también está en salud, así también está en las Fuerzas Armadas y en todo. Nosotros tenemos que, digamos, de repente promover la promoción que es el cuidado, la prevención, esa cultura nutricional que es tan importante, que no se da de repente en el país. Y creo que de esa manera podríamos nosotros tratar de disminuir este cáncer que es mortal. Ya cuando llegue, digamos, al tercer, cuarto grado es mortal, tremendamente mortal, ¿no? Entonces, ahora se está observando, eh, esperamos digamos, que los productos, así como hemos hablado de ya varias semanas, de que las importaciones son importantes, no solamente de Chancay a Shanghái,
de Shanghái a Chancay, sino de otros países del mundo, también el registro sanitario, también el control sanitario es muy importante y veo que China debe de repente tratar con los organismos o instituciones del Perú, tener una buena relación. Me he enterado de algo, Juan, que me alegro mucho. Espero que sea así y que en Chancay también se haga. En Puno dice que van a hacer un hospital a 4.000 metros de altura, un consorcio chino. Esperamos que sea, según el convenio, pues, del puerto, ¿no? De Chancay. Esperamos así. Están mencionando por ahí algunas informaciones de que en Chancay también va a ser un hospital. Esperamos que sea así, pero si no es así, también invocamos a las autoridades, sea de la aduana, sea de salud, sea de todos los controles, que las importaciones que lleguen tengan un control sanitario riguroso. Y ahora más que nunca, viendo que estos productos procesados pueden producir cáncer. Creo que así como se menciona para las bebidas alcohólicas, y se menciona y se dice, bueno, tomar bebidas alcohólicas en exceso causa daño. Igual también deberíamos hacer, comer carne, en, así hablar, comer carne roja en exceso, comer carne en parrilla, comer carne procesados, también habría una posibilidad en eso. Y dejemos pues, dejemos al ciudadano a pie a que tome sus decisiones. Por supuesto que en esa forma estaríamos previniendo esta enfermedad que es sumamente mortal en el estadio que hemos mencionado. Muy bien, doctor. Mire, lo que usted acaba de mencionar, estoy seguro que para todo lo que hemos podido escuchar es muy, muy interesante. Entonces, podríamos llegar a resúmenes, ¿no, doctor? Claro, claro, por supuesto. Uno, eh, debemos para este tipo de cáncer que consumir la carne sola, por lo menos la carne roja, una vez por semana. Máximo, máximo, una vez por semana. Nada más, para empezar, ¿no? Número dos, eh, si no podemos eliminar, disminuir, igual que la carne procesada, la carne roja, sin procesar, la carne procesada, disminuir y con la posibilidad de erradicar la carne procesada, que son los embutidos, las hamburguesas, las carnes en parrilla, todo eso. Hay que totalmente, porque sabemos que es un factor de riesgo, ¿no? Que se produce, pues, productos nitrogenados, cancerígenos y también bencénicos. Por lo tanto, es evidente que alertemos a las personas, a los ciudadanos de a pie, alertemos, pero no para que pues esto se lleve masivamente, no, sino que cuiden su salud, ¿no? Y el tercer tema sería utilizar una dieta mediterránea, una dieta en frutas, en verduras, comer más pescado, más carne blanca, ¿no? Pollo, y creo que pavo, ¿no? Cereales, sí, todo eso. Y lo otro es que paralelamente a ello conduzca, pues, si tenemos algún factor de riesgo, hay que disminuir la obesidad, la producción de grasa, triglicéridos en el organismo son factores de riesgo también. Y la producción, ¿por qué? Porque en el metabolismo de las personas podemos producir algunas sustancias tóxicas, como hemos visto. Y entonces, eso tenemos que nosotros cambiar nuestra cultura, ¿no? No comer carne, disminuir, si es preciso, disminuir la carne procesada,
porque no, Juan, tú sabes que en el país van a comer pues sus salchipapas, pues no, o sea, es algo cultural, ¿no? Su hamburguesa lo van a consumir. Ahora, igual que los autónomos, igual que los colorantes, igual que los aditivos, los conservantes, los edulcorantes y todo lo demás, también que nos ayuden pues las empresas para decirnos, esta hamburguesa tiene esto, este chorizo tiene esto, esta salchipapa, o perdón, este tocino, en fin, todo lo de procesados tiene esto, porque nosotros los de a pie no podemos estar buscando esa información. El que sabe es el que lo procesa y en el país no está a la vista, Juan. A ver, doctor, si me permite, como para hacer un resumen y de repente aportamos algo también. Miren, cuando nosotros hablamos de la nutrición, ¿qué es lo que le preocupa a los padres de los niños, a ellos mismos por su salud? Hablamos de que los nutrientes son cinco, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos los macronutrientes y por otro lado tenemos los micronutrientes. En suma son cinco y los cinco son importantes porque cumplen su función. Ahora, dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas y tenemos los minerales. Eso no vamos a tocar. En cambio, en los macronutrientes tenemos los lípidos, que son necesarios, los carbohidratos, que son necesarios en un porcentaje adecuado, y las proteínas. Sabemos que las proteínas cumplen una función muy importante en nuestro organismo. Las proteínas, que son necesarias, son macronutrientes que son llamados constructores. ¿Por qué? Porque nos permiten tener masa muscular. O sea, ¿son importantes las proteínas? Sí. ¿Y dónde encontramos las proteínas? ¿Cuáles son las fuentes de las proteínas? Principalmente, la literatura lo dice, son las carnes, la leche con sus derivados. ¿De acuerdo? Ya está, muy bien. Entonces, ¿por qué la gente come carne? La gente come carne porque es un macronutriente que es necesario para el organismo. Pero acá viene el detalle. Tenemos diversidad de carnes. ¿De acuerdo? Tenemos carne de pollo, carne de pescado, carne de pavo, tenemos carne de vacunos, o sea, la vaca, el toro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el que hace daño? Y está comprobado y lo dice la Organización Mundial de la Salud, las carnes de vacuna, porque son con esas las que se hacen las parrillas, ¿no es cierto? Cuando uno compra el bistec no es de pollo, ¿el bistec de qué es? Es de carnes rojas, de vacuno, ¿de acuerdo? Entonces, si está comprobado, entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos de tener el hábito de no consumir las carnes rojas, las carnes de vacuno. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los países en Sudamérica que producen mayor cantidad de carnes? ¿Quiénes crían más? Argentina, Uruguay. En Argentina, en el año 2022, hubieron más de 17.200 casos de personas que murieron con el diagnóstico de cáncer al colon rectal. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué mueren tantos? Porque ellos están acostumbrados o mal acostumbrados a consumir carnes rojas y a ellos les encanta la parrilla, lo que usted acaba de decir. Entonces, si por esas cosas del destino yo tengo que consumir carne roja, carne de vacuno, alguien bueno, se le antojó, tienes que evitar dos cosas, consumirlas en parrilla o peor aún, procesadas. Ejemplo. Se me antojó una hamburguesa, pero hamburguesa ahí te preguntan, hay de carne y hay de pollo. ¿Cuál compras? Si te ofrecen hamburguesa de carne o de pollo, ¿cuál compras, doctor? La mayoría pues está acostumbrado con de carne, ¿no? Claro, pero no debería, ¿no es cierto? No debería. Entonces, como ahora se están enterando que está comprobado, o sea, acá no estamos diciendo que puede ser que sí, puede ser que no. No, no, no. Acá estamos diciendo de que ya la Organización Mundial de la Salud, a través de estudios que se han hecho en diversos lugares, considera que las carnes rojas son los principales, es el principal factor para producir el cáncer al colon. Entre otros, porque llevan conservantes, llevan colorantes, ¿cierto? Por ejemplo,
el chorizo. Mientras más clarito está, más rosadito, más rojo está, es porque le han echado colorante para que se vea bonito. Pero ya me están echando un factor que está demostrado que produce cáncer. Doctor, usted como yo somos profesionales que aparte de hacer docencia, trabajamos en instituciones asistenciales, o sea, en hospital. Usted trabaja en el hospital más grande de Lima. Estamos hablando del Hospital Loaiza. Yo trabajo en el Hospital Sergio Bernales, que también recibe gran cantidad de pacientes. Doctor, en la experiencia que tenemos, porque yo ya tengo en el hospital un buen tiempo, un buen tiempo. Usted también. ¿Es triste o no es triste ver pacientes que tienen cáncer al colon? Claro, Juan, Ujú. por eso. Eh, en estos momentos, pues, una cantidad enorme, ¿no? Y estamos hablando que he mencionado más de 3.500, casi 3.500 personas el año 2024. Lo otro es que es muy triste porque las secuelas son después de hacer una colostomía o de repente, digamos, una incisión de todo el intestino, ¿no? Que quede pues con una porción, en fin, es deprimente. Y cuando no debería suceder. eh, Aquí la prevención es fundamental. Entonces, eh, por encima del diagnóstico, no para dar el tratamiento, porque el tratamiento, no esperemos pues del tratamiento, darle pues quimioterápicos o radioterapia o cirugía, no, 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 sino en cáncer es la prevención anticipada. Tenemos ya, sí, en el mundo ya hay tecnología para poder realizar algunos exámenes iniciales. Por ejemplo, lo he mencionado, biomarcadores, ¿no? Así como hay marcadores para virus, para bacterias, para parásitos, para determinar, también hay para determinar células de tipo cancerígeno tal, como es el caso del colorectal. Por lo tanto, hay, digamos, si no, hay que de repente mencionarlo para que tengamos pues más laboratorios. Y nuevamente podríamos mencionar a las autoridades también, ¿no? Tener un instituto de referencia. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas, la pregunta está, ¿tendrá un laboratorio sofisticado para hacer un diagnóstico presuntivo inicial para este cáncer de colon rectal? Esa es una pregunta en eso. Entonces, si no lo tuviera, porque eh, deberíamos tener un laboratorio referencial, que es el Instituto Nacional de Salud. Ahí todas las muestras que van, deberíamos ahí eh, llevarlo y que lo puedan detectar inicialmente, porque el cáncer de colon rectal inicial en un porcentaje es curable. Entonces, creo que por ahí va que nuestras autoridades tomen conocimiento de la importancia de la salud pública. Por eso lo mencioné, Juan, e insisto nuevamente, creo que tenemos nosotros eh, áreas y tenemos eh, estrategias sanitarias. O sea, hay oficinas en el MINSA, así como hay para las enfermedades metaxémicas, para las enfermedades no transmisibles, para las enfermedades para poder terminar las inmunizaciones, las zoonóticas, la de salud reproductiva, de los ITS y etcétera. También hay la estrategia sanitaria de nutrición y alimentación saludable. ¿Has escuchado, Juan, en algún momento hablar de esa estrategia y a ver de repente que nos hayan dicho algo sobre, estimados hermanos peruanos, coman bien, tenemos nosotros una gran gastronomía, en vez de comer carne roja, carne de este tipo, o carne curado, carne que son curados con qué, para conservantes, Doctor, coma usted pavo.
Doctor, Algunos sí, yo lo sabe lo que escuché, yo he ¿eh? visto y han visto muchos peruanos, y eso es lo lamentable? Es que a veces, inclusive en la televisión nacional, ¿no? Que debe estar al servicio de los ciudadanos, lo que yo he visto es que a veces entrevistan a cada político que habla cada tontería, Así es. que si una cosa, que si la otra, que me miró mal, entrevistan a ese tipo de personajes que nadie los quiere, en lugar de En lugar de... entrevistar a personas que puedan educarnos, que puedan llegar. ¿Por qué? Porque el canal del Estado, estoy hablando de RTV, no solamente sale pues en vivo y en directo, ¿no? En señal abierta, sino inclusive ahora cuenta con canal en virtual, ¿cierto? Hay radio nacional. Entonces, el Estado lamentablemente ni siquiera en eso, ¿no? Porque el mensaje se puede llevar ya sea por televisión, por medio virtual, por la radio, ¿no? Y lo mismo ocurre pues con algunas radioemisoras muy prestigiosas que solo se prestan, que creen que pues, la población no se da cuenta. O sea, el problema de ellos es que creen que no se dan cuenta, ¿no? O sea, ellos creen que cuando entrevistan a sus políticos, que los entrevistan hasta por qué ladró el perro, ¿no? El perro de la vecina ladró, lo vamos a entrevistar para que nos diga por qué ladró el vecino del perro. Y lo que ellos creen es que nosotros somos tontos de que entrevistan a ese personaje, a esos personajes desconocidos. ¿Para qué? Para que promoverlos, porque ya los están, ya los están auspiciando para que en el futuro esos personajes sean congresistas, ¿no? O ocupen cargos. En Yo lugar te he de dado, Juan, preocuparse, en estos días, ¿no? En estos días así es, en lugar hay de preocupar, presupuesto ahorita. Por ejemplo, Juan, en estos días hay presupuesto hasta para defender a ministros. Hay presupuesto para defender a ministros digamos, de repente, de la comunidad, de los ciudadanos que hablan bien o hablan mal. En fin, para defender ahí ese dinero. Cuando el MINSA y todas las instituciones del Estado tienen en los medios de comunicación, tienen para promover. Y hay una, todavía me olvidaba, Juan, hay una institución, perdón, una área, o es una institución, sí, pues, de una institución que se llama Promoción de la Salud del MINSA. Esa claro. institución, claro, Juan, y esa institución debería trabajar de la mano ¿con quién? Con el Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación pues está en otro planeta, pues está en otro sitio, está defendiendo a personajes en el país. Entonces nosotros en salud necesitamos promocionar nuestras enfermedades que tenemos nosotros como endémicas, tenemos, ¿no? Y eso nos ha pasado en el COVID-19. El COVID-19, si recuerdo, no había mucha publicidad del Estado, Juan, no había mucha publicidad, más bien de las instituciones privadas hicieron muchos spots televisivos, pero del Estado no había, pero para otras cosas sí hay. Por eso digo, y se le invoca a todos los funcionarios, sea, por este caso no solamente, sino por otros temas de salud pública relevantes que ya hemos visto. ¿Cómo va a ser, Juan? Ahora, en este caso también, cuando hay mucha inversión. Yo creo, me alegro mucho si hacen en 10 días un hospital, caray, creo que vamos a aplaudir, todos vamos a aplaudir a China por eso, pero nosotros no sabemos. Entonces, educar en cómo se debe alimentar es importante. Por ejemplo, lo que estás pasando, Juan, sería muy importante, ¿no? Sería importante pasar, digamos, en los medios, ¿no? En los medios que sea, pues, del canal del Estado, ¿no? Para disminuir las enfermedades. Pero ¿qué política es lo que quieren? ¿Cuál es la política? ¿Es la política preventiva o curativa o lucrativa? ¿Qué tipo de política hay? Y eso no es, esto viene de décadas, Juan, décadas de décadas y no hay nada. Entonces,
creo que es un momento de reflexión para que a todas las autoridades que están en estos momentos, que tenemos pues 3.500 personas que han tenido o que han tenido cáncer colorectal y muchísimos han fallecido, tengamos menos este año 2025 y todos. Y a nuestros hermanos ciudadanos, abran sus ojos, escuchen, porque creo que es el momento de cuidar a nuestra familia, a educarlos a nuestra familia, desde los niños más pequeños, el niño y su salud es tan importante en todos los grupos etarios. Y creo que una de las formas de cultura con nuestra gran gastronomía que tenemos, podemos nosotros alimentar con buena nutrición, con una alimentación tremendamente saludable. Sí se puede, sí lo podemos hacer y Doctor, así permíteme un rato. disminuir la salud. Ya, permíteme un rato. ¿Por qué subo esta imagen? Porque por lo general, una de las medidas para solucionar entre comillas, el problema del cáncer al colon es esto, ¿no, doctor? Una La resección, extirpación. hacer una resección. Así es, una resección, la extirpación. O sea, extraer ese pedazo, ¿no? ¿Está bien o no? Ya. No, Pero, no deberíamos pero, llegar. claro, ahora, siempre y cuando no se haya producido una metástasis. ¿Qué quiere decir esto? Que el cáncer se haya proliferado a otros órganos, ¿no? Como el peritoneo, etcétera. En esos casos ya no, ya es tarde. ¿De acuerdo o no? Ya es tarde. Pero vamos a suponer que la persona fue sometida a este procedimiento como tratamiento y miren qué es lo que tiene que llevar de ahora en adelante. Como ustedes pueden observar, las heces, estoy señalando Su bolsita. con el puntero. Las heces vienen por el colon transverso, descienden por el colon descendente, deberían llegar al recto y salir por el ano. Pero como han extraído, han seccionado, han retirado este trozo, entonces ya no se va a producir eso. O sea, las heces ya no van a salir por el ano. ¿Qué va a pasar? Le van a poner una Este bolsita de paciente, ahí una está, colostomía. una colostomía, ahí está, mire. Este paciente tiene esta bolsita. ¿Con qué se llena esta bolsita? Esta bolsita se llena con heces, con nuestra caca. ¿Qué quiere decir? Que las heces van a continuar por el colon transverso, van a bajar por el colon descendente y se va a evacuar por acá. O sea, esta persona va a permanecer, va a tener esta bolsita durante toda su vida. Y de verdad que es triste, uno tendría que entrevistar a una persona que tiene este procedimiento para preguntarle cómo se siente anímicamente, porque va a tener que llevar durante toda su vida esta bolsita, va a tener que cambiársela. Cada que la deposición salga, va a tener que evacuar de esa bolsita, va a tener que cambiar de bolsita cada cierto tiempo. Y si ustedes pudiesen observar al momento de cambiar esta bolsita donde está el estoma, ustedes van a observar que producto de las heces y el contenido que tienen las heces, dentro de ellos tiene ácidos, van a observar que la zona tiende a lacerarse, a infectarse, o sea, no es agradable. Entonces, nuestro mensaje, doctor, y yo es a los familiares, a las madres de familia. Si tienes a tu niño, si tienes a tu esposo, a tus seres queridos, a tus hijos jóvenes, oriéntalos. Nada de carnes procesadas, nada. Te vas de paseo a Metro, te sales de paseo al Parque de las Leyendas, a diferentes lugares, te antojas, evita. Pídete otra comida, otra cosa. Cambia tus hábitos en ese aspecto. Te encanta el chorizo, pero ya sabes que hace daño, pues. Te encanta la parrilla, pero ya sabes que hace daño. ¿Cierto? Ya sabes.
cambia. Por lo menos disminuir en el número de veces, ¿no? Y exactamente, disminuir, ¿no? Pero de verdad que es fácil, doctor. Por ejemplo, acá en mi casa, le comento, ¿no? Yo tengo a mi hija mayor, Katy. Ella desde hace mucho tiempo nos cultivó que no comiésemos las carnes procesadas. Le comento, tengo que reconocer que en mi hogar, hace muchos años, no se consume carnes procesadas. De vacuno, sobre todo. No. Acá no pueden dar ni invitar, no. Cambiamos. Nosotros consumimos mucho pescado, consumimos pavito, ¿no? Pavito, pollito, eso sí. Pero las carnes de vacuno las evitamos. Parrillas menos. Y cuando es procesado, ni qué hablar. Comemos hamburguesas muy de vez en cuando, rara vez. Pero la oportunidad que pedimos, pedimos hamburguesa de pollo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Claro, creo ¿No? que es la mejor alternativa, ¿no? Así es. O Sí. sea, acá, como lo hicimos en el programa anterior, doctor, cambiar los hábitos al 100% de un momento a otro es casi imposible, ¿cierto? Pero lo que Eso hay que podemos hacer, empezarlo, pero hay que empezar, pues, Juan, desde los grupos etarios más pequeños, ¿no? así Desde es. ahí, desde ahí hay Pero, que enseñar, a educar. Y eso es el rol también ¿de quién? El Ministerio de Educación. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? ¿Cuál es su función del Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación no solamente debe ser contigo, también es de la persona. Esos son virtudes, hay que enseñar, pero bueno, pues todos los ministerios que se relacionen mucho con la salud deberían estar, digamos, comunicados, ¿no? Para poder hablar un mismo lenguaje y ayudar. Y eso nos ha pasado con el COVID, Juan. No así es. hubo esta situación. Y creo Doc- que sigue siendo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Doctor, y quiero aprovechar algo para que las personas que nos ven y esperamos, les agradecemos mucho que compartan este video, ¿no? Este programa, que compartan. Mientras más compartamos, mejor enterados estamos, ¿sí? Miren, es una oportunidad para señalar que es muy importante el rol de una enfermera escolar. Si en cada colegio tuviésemos a una enfermera, la enfermera no solamente va a atender el tópico, sino que la enfermera, una vez por semana o de acuerdo a un programa, a un plan, va a dar charlas, debe de dar charlas a los profesores y trabajadores del centro educativo y también a los alumnos, a los padres de familia, pero charlas preventivo-promocionales. Qué bonito que la enfermera, por ejemplo, les pueda hablar de este tema, ¿no? Por ejemplo, los hábitos alimentarios adecuados, porque a diferencia, no estamos minimizando la función de una profesora, que yo las admiro un montón, es muy difícil ser profesora de inicial, primaria y secundaria. Mis saludos para ellas, mis saludos respetuosos, pero la enfermera escolar es una profesional que lleva los cursos de fisiología, anatomía, ha visto pacientes, sabe, o sea, tiene otra formación y creo yo que estando dentro del hospital, digo, dentro del plantel educativo, puede brindar esa experiencia, ¿no? De tal manera que desde el colegio, ¿no, no, doctor? Desde el Sí, colegio, o sea, el colegio al niño se le enseñe a qué debe consumir y qué no debe consumir. Porque, doctor, para terminar, ¿se acuerda cuando nuestros hijos eran pequeños? En mi caso, Katy llegaba del colegio y se sentaba en la mesa y decía, mi Miss dice que antes de sentarme a la mesa me tengo que lavar las manos. Mi Miss dice que antes de, no se debe hablar cuando uno está comiendo. O sea, le tienen un respeto único a la Miss. ¿Sí o no, doctor? claro. Entonces, Pero bueno, ahí empieza pues de casa, pero así también es, obviamente de las instituciones, ¿no? así Y es. creo que educación no hace su función que corresponde. En este caso, de poder, digamos, fidelizar lo que es la salud pública, por ejemplo, ¿no? Cuidar la salud. También educar bien, enseñar bien de las virtudes, la urbanidad, la moralidad, también es salud pública, también. Y empezar con los niños. Antes había un curso que se llamaba, hace muchísimos años, se llamaba Niño y la Salud.
Ahora no hay nada. O sea, los niños solamente reciben formación de quiénes, de sus padres. Pero si sus padres no tienen conocimiento, sus padres no tienen capacitación, sus padres tienen un nivel de, digamos, de educación que no es la adecuada posible, ¿cómo va a ser la vida de ese niño posterior? Entonces, no solamente es cognitivo, sino también es las virtudes, creo que se aprenden. Y el ministerio es un órgano rector fundamental que debería coordinar con el MINSA para promocionar, sacar los tips, los spots televisivos de todas las enfermedades que hay para que el niño entiende, por ejemplo, del resfrío, ¿no? De la influenza, y así, y de todas las enfermedades más comunes que tenemos en el país y cómo se debe prevenir. Y de esa forma va pasando el tiempo, ¿no? Y creo que ese joven, ese adolescente, ese joven va a entender mejor su salud, se va a cuidar mejor y va a cuidar a su familia. Es como decir, si una familia no le ha enseñado a comer pescado y a la edad de 25 años se le insiste que comer pescado, no va a querer comer pescado. Eso es lo que está pasando en el país. Y no solamente eso, Juan. Lleguemos, eh, creo que con esta promoción que estamos de la salud, que lo he mencionado, promoción de la salud no existe, ¿no? Porque es importantísimo en todos los centros de salud descentralizados y en costa, sierra y selva. Es que no hay esa situación. Creo que por ahí debemos incidir más en las zonas, por ejemplo, más marginales de los conos, llegar a los vasos de leche, llegar a los comedores populares, comedores autogestionarios y no gestionarios, a esos lugares donde una madre necesita mucha información para poder enseñar no solamente a esas madres de ese grupo, sino a otras personas más y darle capacitación. Son pocos sitios, lugares donde el MINSA cumple un rol fundamental. Y ese es el momento. Y en este caso de este cáncer, sí podemos nosotros hacer que disminuya este cáncer, que no sean los 3.445 casos que se dio en el 2024, tener por lo menos de la mitad, tener. Eso va a ayudar a muchísimas personas, porque en este caso se da en jóvenes, se da en personas adultos mayores que dejan, y si son jóvenes, van a dejar a familias. No es una cosa que tengan solamente. Por favor, también a las instituciones privadas, a un COSALU, que tenga mucho más respeto digamos, a los usuarios, a esos usuarios. Deberíamos nosotros tener mucho más, digamos, más apoyo de la parte privada, no solamente del Estado. Entonces, de esa forma, la unión hace la fuerza, la sinergia hace la fuerza. En salud pública podríamos nosotros ayudar a muchísimas personas en el país. Es la manera más ideal y la mejor forma de poder disminuir enfermedades que sí lo podemos lograr, pero con la educación y también con lo que tenemos nosotros en salud, y que es la prevención, ese diagnóstico, implementar pues laboratorios referenciales, implementar centros radiológicos. Y a propósito de eso, Juan, comentándolo, nosotros como Hospital Loaiza tenemos el primer centro referencial y el único en el país de gastroenterología. Fíjate, Juan, no hay otro lugar que sea el único en el país. Así debemos tener también para otras disciplinas también. Creo que podemos lograrlo
pero con el apoyo estatal, con el apoyo privado, todos sumamos y podemos nosotros aportar. Creo que la salud es de todos. La salud se debe brindar en costa, sierra y selva, en todas las partes de nuestro país que tanto se necesita. No cubre el SIS todo, no cubre el salud todo, no cubre Salupol, no cubre también la policía, las Fuerzas Armadas y mucho menos, pues a veces muy caro también, hermanos, también los EPS es demasiado caro también. Imagínense que una persona tenga pues cáncer de colon rectal para que se atienda y no esté asegurado. También, por ese motivo, ¿qué es más fácil, Juan? Prevenir. Esa es la idea, ¿no? Sí. Muy bien, doctor, ha sido un gusto, un tema muy interesante. Esperamos que todos nuestros oyentes nos ayuden a difundir este programa, este video del programa, ¿sí? Y hoy domingo 9, esperamos pues llegar a más vistas. La próxima semana estaremos con un nuevo tema y siempre con ustedes, el dúo dinámico de la salud. Un saludo cordial. Igualmente, para todos los hermanos.